Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente al Centro Evangélico de Manuel, aquí en La Uruca. La verdad es que es una bendición poder tenerlos una vez más y también saludar a todos los hermanos que después vayan a ver el video. Es importante que podamos orar tanto por los que estamos aquí, como por los que hoy no pudieron venir, como por los que nos vayan a ver más adelante en el video. Hoy los voy a invitar que vayamos a una porción de la palabra que está en el libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 14 del libro de Génesis, que es uno de los libros más hermosos. Bueno, todos son hermosos, pero Génesis tiene mucha enseñanza en todo su contenido, ¿verdad? Porque nos habla desde el inicio de cómo el Señor escoge a un pueblo y lo bendice y le da sus promesas a través de Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14, y vamos a leer una porción de la palabra del versículo 17 al 20. Entonces, hermanos, los invito a que vayamos a Génesis. Y dice la palabra del Señor, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das hoy, Señor. Que nos das hoy de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor, de poder ser guiados, confrontados, animados, fortalecidos por tu palabra, Señor. Por darnos la oportunidad hoy de tener este mensaje, Señor, para nuestras vidas, para nuestras almas, donde queremos agradarte, Señor, obedecerte y ponerte atención en todo lo que nos digas, en todo lo que nos enseñes, en todo lo que nos indicas, Señor, en todas tus instrucciones preciosas que tiene tu palabra, Señor. Por eso te pedimos humildemente, Señor, como siempre, Señor, que sigas haciendo tu obra maravillosa y perfeccionándola, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, como siempre lo has hecho, a través de tu palabra, Señor, para que se cumpla todo lo que escrito está, porque estamos confiados de que tú eres fiel, como cantábamos ahora, porque tú eres fiel y porque nunca, nunca nos vas a fallar. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor, tan maravilloso, tan misericordioso. Todo lo ponemos en tu nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, si usted toma asiento, y vamos hoy a ver este mensaje muy hermoso. ¿Cómo se llama el título de la prédica de hoy? Se llama Melquisedec, rey y sacerdote. Me imagino que más de uno ya conoce este nombre, Melquisedec, y hoy vamos a desarrollarlo, vamos a aprender bastante de lo que la palabra nos habla de Melquisedec, ¿verdad? Y vamos a estar mucho en el libro de Hebreos, donde vamos a aprender bastante. Pero siempre, primero es bueno como ir comprendiendo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de leer una porción del libro de Génesis, donde dice la palabra que cuando volvía de la derrota, está hablando la palabra de Abraham. Abraham venía de derrotar a este rey Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, que eran
tres reyes más, en total eran cuatro reyes, que habían peleado contra cinco reyes, ¿verdad? Que eran los reyes de Sodoma, los reyes de Gomorra y otros tres reyes más, aliados de ellos, habían perdido la batalla. Y en esta pérdida que tuvieron estos reyes de Sodoma y Gomorra, se llevaron también a su sobrino, a Lot, y a sus pertenencias, se los llevaron también. Y uno de los que estaban en ese conflicto escapó y fue y le dijo a Abraham, porque Abraham no era un rey, Abraham era este, un campesino, ¿verdad? Un pastor, tenía su, sus siervos y estaban establecidos en una porción de la tierra, en el desierto, ¿verdad? Y porque si vamos más atrás, recordamos de que Abraham y Lot había conflictos entre sus siervos y entonces para evitar conflictos habían decidido mejor separarse. Y Abraham, con ese corazoncito que el Señor le había dado tan hermoso, le dijo a su sobrino, escoge a dónde quieres ir, para allá o para allá. Y Lot, que es así bien vivo, ¿verdad? Bien inteligente, escogió la mejor parte, ¿verdad? Donde estaba la ciudad, donde estaba todo en abundancia y se fue para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y conocemos toda esa historia, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que llega este siervo que se escapa de ese conflicto y va y le dice a Abraham que habían perdido la guerra, ¿verdad? Estos reyes de Sodoma y Gomorra y los otros aliados de ellos, y que en esa pérdida de la guerra, que se llevaron sus pertenencias y todo, ¿verdad? Los tesoros, se llevaron a su sobrino Lot también. Entonces Abraham, ¿verdad? Confiando en que el Señor no le va a fallar, que el Señor es fiel, ¿verdad? Y que el Señor es poderoso gigante, eh, Abraham se va a recuperar a su sobrino, a recuperar a su sobrino, a su familia, y se va detrás de estos reyes, y Abraham sí, con sus siervos, ¿verdad? Que eran menos que un ejército, menos que esos reyes, pero no importa que sean menos porque tenían a Dios, ganan, ¿verdad? Esta batalla y terminan recuperando todo, dice la palabra, terminan recuperando todo. Entonces, y cuando dice recuperando todo es que recupera a Lot, recupera las riquezas de Lot y también recupera lo de Sodoma, ¿verdad? Lo del rey de Sodoma, ¿verdad? Que había perdido y lo de los otros reyes. Entonces él regresa, ¿verdad? A devolverle al rey todas sus riquezas, ¿verdad? Y aquí es donde la palabra dice, cuando volvía de la derrota, de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Me imagino que ustedes alguna vez han escuchado sobre el valle del rey, ¿verdad? El valle del rey, hoy por ejemplo, hace poco que estaba viendo en la universidad el estudio de los valles y los montes, que era un trabajo que nos habían dejado ahí. Entonces es muy curioso porque hoy el Valle del Rey este, es como un cementerio que hay, ¿verdad? Es un cementerio. Hay un montón de personas que han enterrado de diferentes religiones, pero especialmente desde la antigüedad, los judíos, ¿verdad? Pero hay que varios, personas famosas, religiosas, que han sido enterradas en el Valle del Rey, ¿verdad? De hecho, estuve leyendo por ahí de que está teniendo una contaminación de aguas residuales, ¿verdad? De la misma ciudad, ¿verdad? Jerusalén, como que se desvían aguas residuales y está siendo contaminado, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, la ubicación donde está este valle, que también se le conoce como el Valle del Cedrón, ¿verdad? También, Valle del Rey. ¿Y por qué se le llama Valle del Rey? Porque por la proximidad que tenía con el palacio del rey, que era David, el palacio del rey David, ¿verdad? Entonces, cuando también se le conoce Valle de Josafat. Hay varias teorías, hay unos que lo confunden con otros, ¿verdad? Con el Valle de Ela y otros valles más, pero en realidad
es un valle que sería bueno que cuando tengan tiempito lo estudien un poquito porque la palabra nos habla mucho de este valle y van a pasar cosas, han pasado cosas increíbles ahí, ¿verdad? Especialmente con nuestro Señor Jesucristo. Y van a pasar cosas, los que estamos estudiando Apocalipsis ahorita, en el discipulado los jueves, en ese valle. Entonces es importante que puedan estudiarlo cuando puedan y podamos ver que desde el tiempo de Abraham, que todavía apenas estaba empezando ese pueblo del Señor, ya en ese valle vea lo que estaba pasando, ¿verdad? En ese mismo valle donde dice en Apocalipsis que el Cordero, que es nuestro Señor, va a llegar y con toda su, con toda su fuerza, su fortaleza, y va a ser glorificado, ¿verdad? En ese valle, y va a destruir a todos los enemigos, ¿verdad? Van a ser destruidos todos los enemigos en ese valle. Entonces, por eso es bueno que después lo puedan estudiar, que busquen ahí en internet. El Valle del Rey, ¿qué ha pasado ahí en la antigüedad? Que ahorita lo estamos viendo con Abraham. ¿Qué ha pasado en el tiempo del rey David? ¿Qué ha pasado en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué va a pasar con nuestro Señor cuando regrese en Apocalipsis? Todo es muy importante. De hecho, está eh, este, eh, entre el palacio y se baja aquí el valle, ¿verdad? Y ahí es donde está el cementerio, por donde estaba esa entrada, ¿verdad? A Jerusalén. Entonces es importante que lo sepan. Dice que se extiende supuestamente el valle desde el mar Muerto en dirección este de Jerusalén. Y otro de los datos importantes que vemos ahí, porque cualquiera diría, pero es que ahí dice en el valle de Sabe, no dice, no dice en Sión, pero Salmo 76:2 dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Estamos hablando que ¿saben qué es Salem? Porque ahí vimos que más adelante dice, el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo sacó pan y vino. Está hablando de Melquisedec, el rey de Salem. Entonces ahí vemos de que el valle de Sabe y Salem están en el mismo lugar, son el mismo lugar, ¿verdad? Ese valle del rey y Salem es el mismo lugar. ¿Saben qué es Salem? ¿A qué le suena? Salem. No sal, ¿verdad? ¿Ah? Jerusalén. Jerusalén. Exactamente. Entonces estamos hablando del mismo lugar. Cuando dice aquí la palabra de Salem, estamos hablando de Jerusalén. ¿Verdad? Y por eso en el Salmo dice, en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Verdad? En Sión. Ok, entonces es importante que lo veamos. Entonces, si seguimos aquí en el versículo 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros podríamos decir, pero ¿qué está pasando ahí? No ven algo como extraño. Porque primero la palabra dice, sale el rey de Sodoma a recibirlo en ese valle. Imagínense al rey de Sodoma que perdió la guerra, que estaba preocupado porque había perdido sus riquezas, y sale en ese momento a toparse a Abraham porque Abraham había ganado la batalla. Vean que ahí dice en el versículo 17. Y ese valle es, ya se lo explicamos, el valle del rey. Y a continuación, versículo 18, inmediatamente dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿cómo? Pero no estamos hablando del rey de Sodoma. Son dos reyes. ¿Ven? Si ustedes ven el versículo, hay algo ahí como que no cuadra, ¿verdad? Según nuestros ojos o nuestra información finita, ¿verdad? Que nos cuesta. Por eso hay que estudiarlo, por eso hay que aprender para poder entender qué es lo que está pasando ahí, porque está primero hablando que el que sale es el rey de Sodoma, recibirlo en ese valle. Pero a continuación el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces había otro rey, y era el rey de Salem, es decir, el rey de Jerusalén, ¿verdad? El rey de Jerusalén. De hecho, en la palabra no vuelve a salir este rey.
De hecho, en la palabra no habla de este rey Melquisedec, no vuelve a decir ahí en Génesis sobre su genealogía, quién era su, ¿cómo se llama? Su padre, su familia, sino que sale ahí Melquisedec y uno se queda como, ¿quién será? Después la palabra nos vuelve a mencionar a Melquisedec en Salmos, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, y después lo vemos desarrollado, como lo vamos a ver hoy, en el libro de Hebreos, que es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso es importante lo que vemos acá. Y no solo sale este personaje, Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote, dice la palabra, del Dios Altísimo. No era sacerdote del tabernáculo, de ahí del templo, somos sacerdotes. No, dice sacerdote del Dios Altísimo. Sí, estamos hablando de el top, ¿verdad? De los sacerdotes. Entonces era rey y era sacerdote al mismo tiempo. Por eso se llama el mensaje de hoy Melquisedec, rey y sacerdote. ¿Cuántos reyes sacerdotes existieron en la palabra? Solo Melquisedec. No hubo otro rey sacerdote, solo Melquisedec. Por eso es tan importante saber quién es Melquisedec, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, dice entonces que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Cuál otro sacerdote sacaba pan y vino? ¿Verdad? Era algo como que era un simbolismo que no se había visto antes de este tiempo de Abraham, que después lo vamos a ir entendiendo con la palabra y con el Señor hasta nuestro Señor Jesucristo, lógicamente que todo lo cumple y que todo no lo enseña porque la palabra siempre nos va a enseñar que el Antiguo Testamento es como una sombra, como una antesala de lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces, dice la palabra acá que este sumo sacerdote, este sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, Abraham le da los diezmos de todo a este rey sacerdote. ¿Los diezmos de qué? De lo que acaba de ir, de lo que acaba de recuperar en esta batalla, ¿verdad? Entonces hasta ahí creo que estamos entendiendo un poquito como es una persona muy importante. Está dando el 10% del botín, ¿verdad? De lo recuperado a este rey sacerdote. Es decir, Abraham reconoce que es una máxima autoridad. ¿Y qué pasó con el rey de Sodoma? ¿No fue él el que salió primero? ¿Qué se hizo en ese momento? Imagínense qué impactante es estar imaginándose en ese valle que salga el rey de Sodoma, porque fue el primero que sale, y de un momento a otro sale el rey sacerdote Melquisedec. Y Abraham le da el diezmo del botín a Melquisedec. Y el rey de Sodoma, espérese, todavía no ha llegado donde usted. Usted ya salió ahí, pero espérese porque ahorita estoy con el más importante, ¿verdad? Y este más importante es el que lo bendice. Todo eso lo acabamos de ver aquí en la palabra, ¿verdad? De hecho, dice ahí mismo Génesis en el versículo 21 y 24, vamos a ver la diferencia entre un rey terrenal y un rey de reyes, como nuestro Melquisedec, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma, ahora sí, vuelve a salir a través del rey de Sodoma, después de que Melquisedec lo bendice, de que Abraham le da el diezmo de todo, del botín, ¿verdad? Del recuperado. Ahora sí sale el rey de Sodoma en el versículo 21, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti todos los bienes, déjate todo lo que recuperaste, pero dame a mí las personas de Sodoma, es decir, mi pueblo que recuperaste, porque Abraham venía con todo, él recuperó a las personas, a los niños, a las mujeres, a los siervos, el dinero, el ganado, todo. Dice la palabra que recuperó todo. Sí, vea qué fortaleza la de mi Señor, ¿verdad? Con poquita gente Abraham fue y hizo lo que no pudieron hacer 5 reyes contra 4 reyes y Abraham fue con sus siervos y todo lo recuperó. Todo eso es impactante. La historia, si uno la analiza poco a poco, es maravilloso lo que el Señor hace en la vida de un siervo, ¿verdad? De su siervo Abraham y de todos los siervos cuando se ponen a la merced de nuestro Señor. Entonces dice la palabra que el rey de Sodoma le dice,
Dame las personas y toma para ti todos los bienes. Abraham, yo lo que ocupo son las personas. Usted deje de todos los bienes porque usted fue el que luchó, usted fue el que ganó la batalla por nosotros. Usted es el carga aquí, déjese todo. Usted tranquilo, que usted aquí va a ser el chineado de Sodoma. A mí nada más deme las personas. Y le responde Abraham. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, dice, creador de los cielos y de la tierra. Lo que le acaba de decir Melquisedec, Abraham se lo está diciendo al rey de Sodoma, como diciendo, yo he alzado las manos a mi Dios, el creador de todos de los cielos y de la tierra. Y dice en el versículo 23, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, para que después no se eche flores el rey de Sodoma y diga, es que Abraham tiene fortuna y le va bien y tiene buen ganado, buenos siervos gracias a mí, porque yo lo bendije, porque yo le di todo el botín. Y ahora no, de usted no agarro, pero nada, ni el cordón, ni los cordones de zapatos, nada. Para que después usted no se eche flores, ¿verdad? Para que después usted no se quiera glorificar de que por ustedes que yo tengo lo que tengo. Dice, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto, dice Abraham, en el versículo 24, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mande, los cuales tomarán su parte. Estos tres eran aliados de Abraham, de los pueblos aliados de Abraham que fueron y lo ayudaron. Entonces él dijo, a ellos está bien, ¿verdad? Ellos no son del pueblo de Dios, me fueron a ayudar, entonces está bien, denles a ellos y a los hombres lo que comieron en la batalla y todo, está bien, pero de ahí de fuera yo nada ocupo de usted, ¿verdad? Para eso tengo a mi Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos a un siervo del Señor, de verdad bien ubicado, ¿verdad? Como lo vemos aquí, a Abraham. Pero, ¿qué pasó con Melquisedec? Abraham no le dijo eso. Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Por qué? Porque Abraham reconoció quién era el rey supremo, el que dice que levantó las manos al Dios creador. Está reconociendo que Melquisedec era un ser superior a un rey terrenal. Abraham está reconociendo que Melquisedec es un rey superior. Vamos a ver qué es el significado de Melquisedec. Hebreos 7:2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, dice la palabra, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí están Hebreos para cuando lo quieran leer todo el libro de Hebreos es hermosísimo, pero todo lo que nos dice la palabra, Rey de Justicia. Esto significa Melquisedec, Rey de Salem, Rey de Paz. Qué hermoso, ¿verdad? Porque él lo reconoció, porque él entendió que él era un, un rey sacerdote, un rey superior, como no ha habido en toda la historia, ¿verdad? Ni David, que fue el mejor rey que tuvo Israel, pudo ser mejor que Melquisedec, que sale ahí en la historia en Génesis y no lo volvemos a ver más, ¿verdad? Versículo 26, ahí en Hebreos 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ese sumo sacerdote, ese rey sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice la palabra. Estamos hablando de Melquisedec, de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, una de las tantas veces que en el Antiguo Testamento se le presenta al hombre, ¿verdad? A sus siervos, nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados,
dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, porque Dios no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Le dice nuestro Señor, ¿a quién? A Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, para la eternidad, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, no según el sacerdocio levita, que habla tanto la palabra, que viene de Aarón, ¿verdad? Que ese es un sacerdocio que es humano, establecido por Dios para el ser humano. Pero el orden de Melquisedec no es para humanos. El orden de Melquisedec era divino, era para nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que la palabra nos está diciendo aquí en Salmos, de que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Es el alfa y es el omega. Está desde el principio y por la eternidad. Desde el puro Génesis, capítulo 1, versículo 1, vemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque es un sacerdote indestructible, dice la palabra. Nuestro Señor es indestructible. ¿Pero cómo? Si lo flagelaron, lo crucificaron, dirían los no creyentes, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos sabemos que nuestro Señor es indestructible. Hebreos 7, versículo 15 al 22 dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no es un sacerdote humano, ¿verdad? Es un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ¿verdad? Que tiene que ser que de la tribu de Leví, que tienen que guardarse, que tienen que pasar todas las pruebas para poder ser sacerdote por descendencia. No, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Dice ahí mismo el versículo 17, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso dice el libro de Hebreos 7, versículo 17, hablando de lo que en Salmos estaba escrito, que había escrito el rey David, ese salmo. Y está hablando, si ustedes leen ese salmo, David está hablando de mi Señor, dice, empieza diciendo, mi Señor, el que Dios estableció como sumo sacerdote. El mismo David está reconociendo que ese sumo sacerdote, que ese rey Melquisedec, es mi Señor, ¿verdad? Y que va a estar a la derecha del Padre. Todo eso dice la palabra del Señor, es bellísimo. Todo lo que la palabra habla de Melquisedec. ¿Sabían? ¿Lo habían escuchado? Qué hermoso, ¿verdad? Melquisedec. Sacerdote indestructible. Un sumo sacerdote que nos permite acercarnos a Dios. La palabra nos enseña que para los religiosos judíos, la única forma que se podía acercar a Dios, el único que se podía acercar a Dios era el sumo sacerdote. Y no lo podía hacer en cualquier momento y de cualquier forma. Era una vez al año. ¿Y el pueblo se puede acercar? No. El pueblo le tenía que decir al sumo sacerdote las peticiones, ¿verdad? Ni los otros sacerdotes podían acercarse, era solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y para que él pudiera acercarse al Señor, ¿verdad? Para que él pudiera acercarse al arca, él tenía que hacer sacrificios por sus pecados, primeramente, limpiarse, porque si no, moría. De hecho, les ponían unas campanitas, ¿verdad? Entonces, el que entraba y entraba en pecado, ahí mismo moría. Y si no se escuchaban las campanas adentro, con una cuerda lo sacaban, ¿verdad? Porque ya había muerto, había entrado impuro. Entonces, un sumo sacerdote
para no morir, entendía que no podía entrar impuro, tenía que hacer sacrificios por sus pecados, tal vez los mínimos, tal vez él pensaba que tal cosa o una pequeña zorra, como dice la palabra, ¿verdad? Un pequeño pecado ahí, una mentirita blanca, de ahí no era tan grave para morir. Cuando entraba, moría. Entonces, para evitar morir, lo que hacían es que hacían sacrificios, ¿verdad? Hacían holocaustos, primero para limpiarse ellos, le daban sacrificios, hacían holocaustos al Señor en nombre de ellos, ¿verdad? Para ellos poder entrar limpios. Y después hacían los holocaustos también en el nombre del pueblo, para que el Señor perdonara también los pecados del pueblo. Eso se hacía una vez al año. Todo eso hacía el sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote. Pero este otro sumo sacerdote que habla la palabra, Melquisedec, este sumo sacerdote que no es humano, sino que es divino, que es celestial, que es la máximo de lo máximo, que es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, ahí mismo en Hebreos 7, en el versículo 18 al 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia de los sacerdotes, ¿verdad? Que no podían limpiar de los pecados por siempre y para siempre a los seres humanos o de sus propios pecados. No, era ineficaz esos sacrificios que ellos hacían. Dice la palabra, dice, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dios es ese perfecto sacrificio. Dios es ese perfecto sacrificio que ha hecho para perdonar los pecados completamente y para siempre. Ese sí tiene el poder, ese sumo sacerdote. Él no pecó. Es más, el Señor no tuvo, para llegar al lugar santísimo, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo que hacer un sacrificio para limpiarse sus pecados, porque nuestro Señor nunca pecó, sino que Él se sacrificó a sí mismo para limpiar los pecados de todos nosotros, de todos nosotros. No porque Él hizo nada malo, por eso su sacrificio fue perfecto, porque no era como estos sacerdotes o sumos sacerdotes de la antigüedad, que eran débiles y que eran ineficientes sus sacrificios, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos enseña en su palabra que este sacerdote fue hecho con un juramento, como vimos ahora, no un juramento, no por una ley establecida por descendencia, por tribu, sino por un juramento divino de Dios. El mismo Dios fue el que lo estableció a Melquisedec. Dice la palabra en el versículo 20, ahí mismo en el versículo 20 al 22, y esto no fue hecho sin juramento, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, no por un juramento, sino porque eran levitas, porque eran de su tribu, porque era parte de lo que el Señor les había dicho. Pero este, con el juramento del que lo dijo, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí nos vuelve otra vez la palabra a decir que Jesús es ese sumo sacerdote, Melquisedec, de un mejor pacto. Un mejor pacto que el de la antigüedad. ¿Por qué? Porque este es para siempre. El otro era temporal. Los otros eran sacrificios temporales cada año y la gente seguía pecando y seguía en lo mismo. Pero el Señor es para siempre, que Él nos ha limpiado. No para seguir señalándonos, no para seguir juzgando al hermano por lo que hizo, por lo que no hizo. ¿Por qué? Porque el juramento del Señor, el pacto de nuestro Señor Jesucristo es mayor
que el de la antigüedad. Y muchas veces, lastimosamente, lo digo, lo digo porque lo sé, porque lo he escuchado, porque lo he visto, muchas veces en el cristianismo vemos hermanos, hermanas, que pasan más juzgando y hablando de la otra persona, o del pastor, o de la hermana, o de la maestra, o del evangelista, o el otro que se fue al mundo, que el Señor de ese nuevo pacto, que es el que puede restaurar todo. Dice la palabra del Señor que todas las cosas las hace completamente nuevas. Entonces nosotros no tenemos que poner la mirada en lo que está haciendo el hermano, tenemos que poner la mirada en nuestro Señor, en el sumo sacerdote, en el que ha hecho el mejor pacto, en el que nos puede restaurar completamente. En Él es el que tenemos que poner la mirada. Pero muchas veces el cristiano, el religioso, se confunde, se debilita, se hace débil y termina cayendo en un pecado terrible, que es el de estar juzgando uno a otro. Y la palabra nos dice que debemos edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, no juzgarnos unos a otros, que es lastimosamente lo que vemos muchas veces en diferentes iglesias. De hecho, uno ve a veces en las redes sociales, yo he visto ahí pastores tirándole a otros pastores por redes sociales, diciendo es que el otro me dijo, es que la otra carta, porque él escribió una carta y me mencionó a mí, pero él es así, pero el otro es así, pero es que aquí, falso profeta, este es un falso profeta, y en eso se la tira. Y de nuestro Señor, de ese pacto perfecto, de Melquisedec, de ese sumo sacerdote, de ese rey de reyes, es lo que menos habla. ¿Por qué? Porque es que yo soy de tal línea doctrinal y esta otra línea es del diablo y esto no sé qué, y ahí se van. Y esa es la palabra del Señor en Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso, porque han dejado mi primer amor. Mi primer amor, lo más importante, buscarme a mí, buscar las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Empezaron a buscar las cosas de este mundo, empezaron a hacerle caso al orgullo, empezaron a hacerle caso a la soberbia. Y eso los terminó, ¿qué? Apartando del Señor. Mi primer amor. No lo podemos soltar, hermanos. El primer amor es lo más importante que tiene el cristiano. ¿Y cuál es el primer amor? Ese que conocimos el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Ese que nos llenó de ilusión, de esas ganas de servirle a Él, de entregar nuestra vida completamente al Señor, de servirle todos los días, de respirar solamente Cristo. Vivir es Cristo, cantábamos ahora, ¿verdad? La canción. Ese es nuestro primer amor, vivir en Cristo, no en las quejas ni en las críticas de los demás o nosotros quejarnos y criticar a los demás, que es peor todavía, lastimosamente. Tenemos que entender que este es un pacto mayor, maravilloso, hermoso. Dice la palabra que Melquisedec, un sacerdote inmutable. ¿Saben qué es inmutable? ¿Ah? ¿Que no es qué? Que no se puede tocar. Ok, inmutable es que no cambia. Muy bien, que no cambia. Que su sí sea sí y que su no sea no. Ese es Cristo. Ese es nuestro Señor. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Tenemos que ser inmutables como nuestro Señor. Ahora cantábamos, ¿verdad? Que la mente de Cristo esté en nosotros. Nosotros no podemos andar en altibajos, un día sí, otro día no, y el otro tal vez. El cristiano no puede vivir así. El cristiano tiene que vivir confiando en el Señor plenamente en todos sus caminos. Que voy para el trabajo, que voy a cambiar de trabajo,
que voy a pasear, que voy a hacer esta actividad, que voy a hacer un cumpleaños, que voy a estudiar esta carrera en la universidad, que voy a comprarme este carro, que voy a viajar. Todo tiene que ser en el Señor. Vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros al Señor lo dejamos a un lado para hacer nuestras actividades, vamos a ser fluctuantes, dice la palabra. Y eso nos va a llevar a caer en pecado en cualquier momento, hermanos. En cualquier momento. Porque en el momento que usted a Dios lo deja ya guardadito un ratito, para usted hacer las cosas a como a usted le conviene, a como a usted le gusta, a como usted piensa que son, ahí es donde viene el pecado. Termina pecando el creyente. Nosotros no podemos ser inmutables. Tenemos que caminar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Las cosas del Señor siempre. Si va a hacer algo, voy a preguntarle a mi Señor. A veces me dice la familia, ¿verdad? Ay, que vamos a hacer una fiesta aquí en la casa, que vamos a celebrarle a fulano tal, ¿puede venir? Yo le digo a mi familia, ¿verdad? A mis hermanas y mi mamá. Bueno, voy a hablar con mi esposa. Ay, es que todo se lo tiene que preguntar a la esposa. Sí, es porque el Señor me enseñó que mi esposa y yo somos una sola carne. Y yo no puedo llegar y hacer las cosas como me dan la gana. No, tiene que ser una sola carne. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo hablamos, oramos y le pedimos al Señor que nos dé guía. Y Él nos dice, no vayan, o sí vayan, o vayan un ratito, ¿verdad? Y si empiezan con cosas del mundo, chao, que les vaya muy bien, ya me voy, hasta luego. Porque ese es el Señor, hablándonos a nuestras vidas, cuando lo tomamos en cuenta. Y no vamos a ser fluctuantes, sino que vamos a ser inmutables. Personas, cristianos, creyentes, firmes en la fe, que es lo que nos dice la palabra. Amén. Dice Hebreos 7, 24 25. Mas Melquisedec, sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, porque es sacerdote establecido por el Señor para siempre, dice la palabra, ¿verdad? Dice, tiene un sacerdocio inmutable, ¿ah? No es débil como los otros sacerdotes de los levitas. No, el sacerdocio de nuestro Señor es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Saben qué es perpetuamente? Para siempre. Muy bien, perpetuamente. Este sacerdote salva, perdona para siempre. Los otros eran por un rato, por un tiempo, nada más. Y sigue otra vez lo mismo. La ruleta vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Como hacen algunas religiones, ¿verdad? Pecan, después van, se confiesan con su líder espiritual, y después otra vez vuelven a pecar. ¿Ah? Siguen la pachanga. Sí, qué lástima, ¿verdad? Qué duro, qué triste ver eso. Pero hermanos, qué triste cuando usted lo ve en la iglesia cristiana. Cuando usted ve una persona, cuando usted ve hermanos que dicen, somos del Señor, pero salen de la iglesia y andan en la pachanga y siguen en la pachanga, dijo ahorita Marinita. Qué triste, porque ahí no son inmutables, sino que son fluctuantes, ¿verdad? Y el Señor dice aquí, porque Él puede salvarnos perpetuamente, para siempre, a los que por el Señor, Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor siempre, siempre va a ser nuestro abogado, va a interceder por nosotros, va a buscar cómo llevarnos a esa salvación, a esa eternidad. Eso es lo que el Señor quiere. Dice la palabra que el Señor quiere que todos se salven. Eso es lo que el Señor quiere, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque muchos no van a caminar en esa obediencia, porque muchos van a dar la espalda, porque muchos se van a dejar engañar por los deseos engañosos, muchos van a ser engañados, dice la palabra que hasta los justos van a ser engañados, los escogidos van a ser engañados.
Dice la palabra que el justo con dificultad se salve. Con dificultad. Va a ser difícil para el justo. Entonces nosotros tenemos que caminar mucho mejor que un justo para poder llegar a estar con el Señor en la eternidad. Caminar. ¿Y cómo podemos caminar mucho mejor que un justo, que una persona justa? Obediencia al Señor. Entender que dependemos de Él para todo, para respirar, para bañarnos, para comer, para montarnos en el carro, para tomar el Uber, para tomarse el bus, para todo dependemos del Señor. Cuando nosotros somos dependientes 100% de Cristo, estamos bien. Pero cuando usted es independiente y usa a nuestro Señor como el 911, solo cuando estoy mal, cuando tengo los problemas, cuando todo se me está volviendo cabeza arriba, ahí sí, Señor, ayúdame, por favor. Pero cuando estamos bien, cuando estamos ahí, ¿verdad? Bien ordenaditos, buena platica y todo, ¿verdad? Estamos súper bien ahí con la novia, con la esposa, con los hijos, con la familia, ¿verdad? Porque es que me regalaron esto, me ascendieron en el trabajo y porque yo soy aquí, porque yo estudié, porque yo soy el carga, ahí nos olvidamos del Señor y ahí está el problema. Ayer nos compartían unos hermanos en el grupo de matrimonios y nos decía, es que nosotros antes de estar en el Señor, dice, nos iba bien en todo nos iba bien, ¿verdad? Y nos decía, es que nada, problemas de plata, no tenemos problemas de nada, dice. Y llegamos al Señor y se nos vino todo encima. Problemas de plata, se jodió el carro, se jodió esto, se jodió lo otro, y problemas aquí, la parte emocional, ¿verdad? Y cualquiera dice, pero ¿cómo? Si están llegando al Señor, ¿cómo está pasando eso? Claro, porque cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta del engaño del enemigo. El enemigo nos quiere tener a nosotros, ¿verdad? Tranquilitos, ¿verdad? Entretenidos, que ustedes vean todo que está bien. Mientras no estén en el Señor, todo lo van a tener. Todo lo material, todo lo carnal, todo lo de este mundo, todo este sistema te va a tener atrapado y te va a tener bien. Pero cuando usted llega al Señor, todo lo material se empieza a ir, este sistema empieza a ponerse en contra de usted, de su vida, de su matrimonio, de su familia. Y ahí es donde empieza la cuesta para arriba. No en el Señor, sino en este sistema que es anticristiano. Por eso es que vemos ese sistema que nos quiere agobiar, que nos quiere poner totalmente en contra de lo que escrito está. Y ahí es donde el cristiano tiene que ser valiente, valiente. Dice la palabra del Señor que el reino sufre violencia y que solo los violentos van a poder alcanzar el reino, ¿verdad? El Señor. Los violentos. Tenemos que ser violentos, no ir a agarrarse ahí en la calle, ¿verdad? ¿Verdad? Hacerse medio Rambo ahí, karateca. No, no, violentos es fieles en la palabra, fuertes, valientes, metidos en la palabra. Mire, es que hay una fiesta. Ahorita yo estoy metido en la palabra. Mire, es que está el partido de la CL. Bueno, ya eso, ¿para qué hablar de la CL, verdad? Mejor eso no hablé. Mire, que es que el partido tal, que la Champions. No, 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 no. Yo estoy metido en la palabra. Mire, que es que en el trabajo me van a dar extras porque entonces voy a ganarme una extra. No, 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 no. Estoy metido en la palabra. Que esto es lo que más vale. Porque aquí yo estoy acumulando tesoros en la eternidad. ¿Qué me va a dar a mí? Más horas de trabajo, más salario, un partido de la Champions, ¿ah? Ir con una carnita asada, qué sé yo. ¿Qué me va a dar eso en el cielo, en la eternidad? Nada. Porque el día que uno se muere, todo eso se queda y se lo llevan otros. Pero cuando usted muere en el Señor, en Cristo, todo lo que usted acumuló en el cielo, allá va a recibir. Hermoso. Eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos, el cristiano, en buscar los tesoros del cielo. Que ahí ni la polilla va a poder comérselos, va a poder destruirlos. El enemigo no se va a poder saciar de ellos, porque van a estar bien resguardados en la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso es lo más importante, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, dice la palabra,
porque eso es lo más importante para el cristiano. Dice la palabra también que Melquisedec tiene un ministerio incomparable, con unas mejores promesas de las que veíamos en el Antiguo Testamento, unas mejores promesas. Versículo 28 dice en Hebreos 7, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Porque Cristo es el sumo sacerdote y Él es el que nos lleva a estar con el Padre directamente. Y ya no esperar que un sumo sacerdote, como en la antigüedad, fuera a llevar las peticiones al Señor. No, la palabra nos enseña que con el Señor, con nuestro Redentor, tenemos acceso directo al Señor, a Dios Padre. Acceso directo. Amén. Hebreos 9, 11 a 12 dice, pero estamos ya pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ese tabernáculo es celestial, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros como en la antigüedad, no, sino por su propia sangre, derramada por nosotros, para salvarnos a nosotros. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es el Señor para usted y para mí y para todo el que quiere creer en su palabra. El Señor hizo esa vida directa, nos compró el tiquete. Si a usted le compran un tiquete para ir a pasear a otro país y le dan todo pagado, hotel 5 estrellas, full, ¿usted qué dice? No, no me monto, o sí se va. Claro, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo es posible que hayan seres humanos que rechacen todo lo que el Señor hizo por nosotros? Ya dejó todo pagado. Y un precio muy, muy, muy alto fue el que Él pagó con su propia vida. Todo lo dejó para nosotros, para estar con Él en la eternidad. ¿Ah? Hotel todo incluido. ¿Cuál hotel? Palacio, todo incluido. Ahí solo vamos a estar con Él, disfrutando de su presencia, alabándolo de día y de noche. Qué hermoso, ¿verdad? Don Jorge Leitón. Ya le está contando los minutos para estar. Él sabe a dónde va. Tiene la certeza de dónde va. Cuando usted le dice, vea, ya usted le queda poco tiempo, porque va a morir, porque está enfermo. Si usted es cristiano, usted dice, uy, amén, Señor, es tu voluntad, ya voy a estar contigo. Pero cuando usted ve a una persona que no es cristiana y está muriendo, usted los ve llorar toda la noche, los ve sufriendo porque no quieren morir. Aunque no sepan, pero esa alma sabe para dónde va. Qué triste. Y la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? Porque no conocen la vida. Pero si usted conoce la vida, no le tiene miedo a la muerte. Dice Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en el Señor, entendiendo que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él ya pagó un precio, que Él ya nos dejó ese libre, esa libre vía hacia la eternidad con Él, para siempre, porque así es su misericordia, es para siempre. Vamos terminando, hermanos, si gusta nos ponemos de pie y quiero leerles
Hebreos 10. Hebreos es bellísimo, hermanos, se lo recomiendo. El que no lo ha leído o el que lo leyó hace muchos años, que lo lea nuevamente. Hermosísimo. ¿Cómo habla Hebreos de Melquisedec, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo? Hermosísimo. Dice Hebreos 10, del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso, qué hermoso, que es mi Señor. Nunca más. El Señor no se quiere acordar de nuestros pecados y transgresiones. El Señor nos quiere restaurar completamente. Ese es mi Dios. El que ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente, su palabra. Nos dejó escrito todo aquí para que nosotros lo podamos escudriñar, lo podamos ver, lo podamos incluir en nuestras vidas siempre. Meditar en ella siempre. Para que Él nos transforme, para que Él nos perfeccione. Él no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Él ya no le importa lo que usted hizo. Si fue muy malo lo que usted hizo, terrible, no importa. Él lo único que quiere es restaurarte, restaurarnos. Él lo que quiere es que estemos en sus brazos para curarnos, para sanarnos. Ya Él pagó por nosotros. Hermanos, no rechacemos lo que el Señor dice. No rechacemos en ningún momento de nuestro día a día, su palabra. Porque Él ya ha hecho todo por nosotros. Nos ha limpiado y ha liberado de toda culpa, dice la palabra. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Qué hermoso. Esa fe que solo da su palabra. Esa fe sincera. Esa fe poderosa. Esa fe que crece cada día que nosotros buscamos más en su palabra. Aumentanos la fe, decían los discípulos a mi Señor. Aumentanos la fe. Y el Señor dice, ¿quieres que te aumente la fe? Claro, aquí está. Lea más la palabra. Métase más aquí y su fe va a aumentar. Métase más aquí y más bendecido vas a ser. Es que estoy pasando por aflicciones, por momentos muy fuertes, muy tristes, con unas depresiones. Dice la palabra que en las tribulaciones es donde el Señor se glorifica, porque es donde el Señor nos enseña que somos totalmente dependientes de Él. Cuando lo tenemos todo, ay, empezamos a aflojar, empezamos a echar para atrás. Pero cuando estamos en estas dificultades, en estas tribulaciones, hermanos, ahí es donde nosotros empezamos a ver que no podemos, que solo con el Señor. Por eso son necesarias las tribulaciones, todos los días, en cada cristiano. Tribulaciones económicas, físicas, emocionales, familiares, porque así dice el Señor, que es como vamos a acercarnos a Él con un corazón sincero, sincero. Y ahí vamos a demostrar nuestra fe, vamos a demostrar nuestra seguridad en la fe que tenemos de nuestro Señor, en la esperanza que Él nos ha dado, que ha depositado en nuestras mentes, en nuestros corazones.
Así es, Señor. Nunca más te acordarás de mis pecados y transgresiones, Señor. Porque el día, Señor, que te pedí perdón, Señor, y entregué mi vida a ti, Señor, tú limpiaste todo mi ser, toda mi mente, todo mi cuerpo, todo mi espíritu, toda mi alma. Me limpiaste completamente y me dejaste completamente blanco, limpio, puro para ti, Señor. Me santificaste. Y como dice tu palabra, yo ahora tengo que santificarme todos los días para ti, Señor, para estar ante tu presencia, Señor. Porque somos real sacerdocio, Señor. Estamos para servirte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que ha creado todo, que todo le pertenece. A ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Melquisedec, Rey y sumo sacerdote. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque todo lo que tenemos te lo vemos a ti, Señor. Y nada de lo que tenemos hoy, Señor, es por nuestras fuerzas, porque somos débiles, porque no somos capaces, Señor, de nada si no te tenemos a ti, Señor. Solo contigo, Señor, podemos alcanzar esa eternidad, Señor, para siempre contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos siempre, Señor. Y si alguno de mis hermanos o alguno de los que vaya a ver este video todavía tiene algún pecado, todavía tiene algo que le está estorbando, ahí donde usted está, dígale al Señor, Señor, te entrego todo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he tenido miedo, he tenido inseguridad, pero hoy, Señor, me doy cuenta que tú tienes un mejor pacto, una mejor promesa, porque tu promesa es eterna, es para siempre. Y quiero estar contigo para siempre. Por eso te pido perdón, Señor, y reconozco que tú eres el Rey Supremo, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, que para siempre es tu misericordia. Porque hoy, Señor, reconozco, Señor, que te he fallado, que muchas veces he caminado en contra tuyo, Señor, buscando mi voluntad y he tenido que sufrir mucho, y he tenido que llorar mucho por haber ido caminando en contra tuya, Señor, pero ya no más, Señor, me arrepiento completamente de todos mis pecados, de toda esta vida que caminé en contra tuya, Señor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento y te pido perdón, porque ahora entendí, Señor, que tú me haces nuevo, Señor, y me limpias completamente y que pagaste un precio muy alto, Señor, por mi vida, por llevarme a ti, Señor, por llamarme a ti, Señor. Y he entendido, Señor, que todos mis pecados y transgresiones ya tú no te vas a acordar más, Señor, porque lo que quieres es trabajar con una nueva criatura. Y aquí estamos, Señor, rendidos ante ti. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por la humanidad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor. Pido, Señor, que me guíes, Señor, que me confrontes cada día, Señor.
que me fortalezcas, que me enseñes tu verdad siempre, Señor, para poder siempre, Señor, seguirte a ti, nada más a ti, Señor, y darte toda la honra y la gloria a ti, Señor, al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes. Gracias, Señor, bendito seas, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Te alabamos una vez más, Señor. Adoramos tu nombre, tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Te adoramos una vez más con esta hermosa canción para ti, Señor Jesús.